Esto es, vamos a hablar ahora de la potencia y el voltaje en líneas de transmisión. En realidad ya tenemos todas las fórmulas y simplemente vamos a sacar una fórmula final para cubrir este tema, ¿ya? Para esto vamos a recordar, ¿no?, los parámetros que ya hemos definido en una onda estacionaria, ¿sí? En una onda hemos definido la relación de onda estacionaria, que es lo mismo que esto, relación de onda estacionaria de voltaje, ¿sí?, que me da una idea de las ondulaciones que tiene, del grado de ondulación que tiene la onda estacionaria a lo largo de la línea de transmisión. Por definición, eso era también B máximo sobre B mínimo, ¿sí? Y además la relación entre ρe y el coeficiente de reflexión de voltaje, ¿sí? Esto también, aquí está el módulo, pero sabemos que este módulo, cuando la línea no tiene pérdidas, es el mismo, pero cuando tiene pérdidas, empieza a disminuir, ¿no? Cuando nos desplazamos desde la carga hacia el generador. También hemos visto el valor de la impedancia en una línea de transmisión en el punto del B máximo, ¿sí? En los puntos de máximo de la onda estacionaria, ¿cuánto vale la impedancia? La impedancia la hemos definido de esta manera y también se puede escribir como está acá. Y finalmente hemos dicho, bueno, la impedancia en un punto de voltaje máximo, ¿sí?, es igual a la impedancia característica por la relación de onda estacionaria. Como este es un número, ¿sí?, y este es una impedancia real, porque las líneas tienen su impedancia característica real, esto va a ser simplemente un valor real en los puntos de máximo de voltaje de la onda estacionaria. También hemos visto los valores de la impedancia cuando la onda estacionaria tiene un voltaje mínimo. En esos puntos de voltaje mínimo de la onda estacionaria, ¿cuánto vale el Z? De la misma forma, igual que el caso anterior, hemos sacado todas estas fórmulas y hemos puesto igual en función del coeficiente de reflexión de voltaje o directamente esta ecuación, ¿no? Esta ecuación nos dice, también este es un valor real y este es un número, así que como conclusión hemos dicho, las impedancias en los puntos de máximo voltaje de la onda estacionaria y los de mínimo son siempre valores reales, ¿bien? Ahora, todos estos valores los vamos a ir utilizando de diferente manera. Miren, podemos hacer estas alternativas. Y de esta ecuación de la 257 podemos sacar estas otras relaciones. ¿Bien? Todas estas relaciones salen de la 257, ¿no? Esta es la relación del voltaje máximo, el módulo, ¿sí? Aquí también está la impedancia en ese voltaje máximo. Esto también se puede escribir con una relación. Y finalmente esto. Entonces tenemos varios parámetros que están caracterizados en diferentes puntos de la línea de transmisión. O equivalentemente en la onda estacionaria que corresponde a esa línea de transmisión. Y dentro de la onda estacionaria, los valores de voltaje máximo, corriente mínima, ¿sí?, y de impedancia. Esos tres factores que están acá, ¿sí? Entonces, podemos ya nosotros definir, incluso con todas estas variables, porque podemos definir la potencia, ya que tenemos voltajes y potencias, voltajes y corrientes y impedancias, podemos definir obviamente la potencia, ¿sí?
¿sí? Entonces, para una línea de transmisión, la potencia va a estar dada por la siguiente fórmula, ¿sí? Este es el módulo del voltaje máximo por el valor de la corriente mínima en ese mismo punto, ¿no? ¿Sabes? Y normalmente esto se utiliza en las variables que nos interesa. Es más manejable que esto, son estos valores, ¿ve? Podemos reemplazar acá, esta y z mínimo es lo que está acá, ¿sí? Entonces, si reemplazamos eso, nos quedamos con esta relación, ¿sí? Y esta lo podemos acomodar y nos va a quedar, esto con esto sale al cuadrado y sobre esta relación. Entonces, aquí ya hemos relacionado la potencia que soporta una línea de transmisión en función del voltaje máximo que puede encontrarse en la línea de transmisión, dividido los parámetros, esos dos parámetros reales, ¿sí? Esta sería la fórmula para calcular esa potencia, ¿no? Ahora, obviamente que el voltaje máximo que puede soportar una línea de transmisión, así físicamente, ¿sí? ¿Cómo va a estar limitado? Para el caso de un cable, de una línea de cable coaxial, ¿sí? El voltaje que hay entre el centro y el conductor externo. Pero entre el conductor externo y el conductor interno que está en el centro del cable coaxial tiene un dieléctrico, ¿sí? Entonces, ese dieléctrico, ¿sí?, se puede destruir si el voltaje aplicado en la línea de transmisión es lo suficiente como para destruir el material dieléctrico, ¿sí? Eso es el concepto físico, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus dimensiones físicas y de acuerdo al dieléctrico que esté en el medio, eso me va a delimitar el voltaje máximo que puede soportar esa línea y el voltaje máximo me va a dar la potencia máxima que soporta, ¿sí? En la parte de electrónica, digamos, la práctica de redes, en la práctica de redes LAN o redes, no utilizamos grandes potencias. Entonces, las líneas de transmisión tienen que estar de acuerdo con eso también. Pero, como hay líneas de transmisión que se utilizan también en la parte de radiodifusión, eso quiere decir que hay líneas de líneas de transmisión especiales, ¿sí?, que tienen que unir una potencia de un transmisor, de una emisora de FM o de un canal de televisión con la antena de radiodifusión. Ahí estamos hablando ya de potencias más grandes, ¿sí? Las potencias más grandes, aquí en Bolivia, ¿de qué orden estamos hablando? Si hablamos de radios de FM o canales de televisión. Estamos hablando, en el caso de FM, potencias más común de 1 kilovatios, 2 kilovatios de potencia de los transmisores, ¿sí? Y en televisión un poco más, ¿sí? Aunque hay en orden de ¿cuánto? 5 kilovatios, 10 kilovatios. Esas son las potencias de los transmisores, ¿sí? Muy bien. El transmisor más grande que hay acá en Bolivia es la de Radio Fides, ¿no? La Radio Fides tiene un transmisor de 50 kilovatios, ¿no? En su banda que tiene. Entonces, en esa parte ya se habla de potencias de 1 kilovatio, 10 kilovatios, ¿sí?, mayores potencias, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho más cuidado con que el cable resista la potencia que se quiere transmitir.
porque sabemos que el transmisor con la línea tiene que estar acoplada. Y después la línea de transmisión, al final, también tiene que estar acoplada con la antena, ¿no? Entonces, en esa parte, sí, en esos servicios, sí se habla de potencias, digamos, de kilovatios, del orden de los kilovatios, que normalmente en las redes de electrónica que no están dando esos servicios, los valores son mucho menores. Pero todas tienen también su voltaje máximo, su potencia máxima que soporta. Es lo mismo en una línea telefónica de 2 hilos, con un dieléctrico en el medio, eso va a soportar un determinado voltaje, porque si el voltaje se incrementa, se va a destruir el material que está separando los dos conductores, que normalmente son un determinado tipo de plástico. ¿Sí? Muy bien. Hecha esa aclaración, entonces no nos quedaría más que sacar la potencia de esta fórmula y lo vamos a sacar de esa manera. ¿Ve? Aquí está la misma fórmula, la repetida que acabo de decir, las relaciones. Y aquí estaría ya la relación entre ese voltaje máximo que les digo y aquí estaría la potencia, la impedancia característica y la relación de onda estacionaria. ¿Ve? Así sería. Entonces, normalmente los fabricantes ya dan su potencia máxima o el voltaje máximo que se puede aplicar, ¿sí? Entonces, dado este voltaje máximo, se puede calcular la potencia, porque estos son parámetros fijos de la línea de transmisión. Bueno, como, como el tema que sigue, disculpe, como el tema que sigue es guías de onda, y esos son unos tubos huecos, también vamos a hablar de este tema de las potencias, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar prácticamente al último tema de esta primera parte, ¿sí? Que es carga fantasma, ¿ya? ¿Y qué es una carga fantasma? Una carga fantasma es una línea de transmisión con muchas pérdidas, ¿sí? Y que presenta un valor resistivo, ¿sí? Ahí está la definición de carga fantasma, ¿no? Que para las frecuencias de operación presentan una carga puramente resistiva, es decir, que tiene la habilidad de disipar toda la potencia que se aplica. Entonces, esa línea de transmisión que se llama carga fantasma son adecuadas para hacer pruebas de laboratorio, ¿sí? Para ajustar los transmisores, ¿sí? Dado que se pueden reemplazar a las antenas reales, ¿sí? Son pedazos de línea de transmisión de esas características, ¿sí? Entonces, que tienen determinada potencia también, ¿no? En función de la potencia del transmisor con la cual va a trabajar, ¿ya? Entonces, hemos visto nosotros ya, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula hemos visto que me daba la impedancia en cualquier posición Z, ¿sí? Visto desde la carga hacia el generador, del generador hacia la carga. Esa relación en función del voltaje incidente y el voltaje reflejado, ¿sí? Que me sirve para cambiar, para pasar de estas variables a estas variables que son ya parámetros más circuitales de la línea de transmisión, ¿sí? Y entonces, aquí esta Z tenía sentido físico cuando era negativo, ¿no? Y si tenemos una longitud L de la línea, teníamos que reemplazar esos valores, ¿sí? Y entonces nos ha servido para calcular las impedancias de entrada, ¿sí? En función ya de estas variables que son mucho más manejables que estas, ¿no? Porque aquí, al dividir estos
dividiendo este factor acá, arriba y abajo, hemos hecho aparecer el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. ¿Ya? Entonces, esa carga fantasma es nomás una línea de transmisión con una determinada longitud, ¿sí? Y que obviamente tiene una alfa significativa, ¿no? Porque tiene que tener grandes pérdidas. Y ya sabemos que el alfa está acá, ¿no? Aquí está alfa más j beta. Entonces, este valor de alfa es significativo, ¿sí? Y entonces va a presentar a las frecuencias de operación, que son las frecuencias de transmisión, que en realidad siempre son frecuencias de alta frecuencia, ¿sí? Va a presentar una impedancia a la entrada muy grande, incluso independiente de la relación de esta onda estacionaria, de este valor, ¿sí? O sea, sus características hacen que presente esa particularidad, un valor de Z0 resistivo grande. ¿Ya? Bueno, esta sería toda hasta aquí habríamos finalizado ya toda la teoría de la primera parte que hemos llamado líneas de transmisión. ¿Ya? Eso quiere decir que mañana vamos a continuar con el segundo tema, que son guías de onda. Entonces, para finalizar este tema, les voy a mostrar algunos detalles prácticos de una línea de transmisión de potencia y una característica de los parámetros que puede tener una celda. ¿Ya? Una celda del servicio de telefonía celular. Bueno, empezamos, miren. Primero es lo que he puesto acá, es la impedancia característica del aire. Este está demostrado en John Krauss. Y la impedancia característica del aire, porque el aire también es un dieléctrico, ¿no? Entonces, el aire también tiene su impedancia característica, que no sería más que la permeabilidad y la permitividad del aire, y eso nos da 376.7 ohms. O también el valor que se usa es 120 pi ohmios. ¿Sí? Esto significa que esa es la impedancia característica del aire. Entonces, si vamos a poner una antena, ¿sí? La antena tiene que tener, para hacer adaptación entre la impedancia de la antena y del aire, este valor. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Y hay que tener cuidado también, bueno, esto ya están, los fabricantes ya lo diseñan adecuadamente, ponen la antena para adaptar a la impedancia del aire, y la antena tiene que estar conectada a una línea de transmisión, y de la línea de transmisión va obviamente hasta el transmisor. Muy bien. Entonces, las características, por ejemplo, he tomado un ejemplo de este cable coaxial de esta empresa, ¿ve? Estas son las dimensiones en pulgadas. Este es el modelo, todo eso. ¿Y qué dato nos da el fabricante? Miren, nos da la velocidad, el 88%, ¿no? 88% respecto de la velocidad de la luz. Eso es. La frecuencia de operación, el conductor de que está revestido, ¿ve? De aluminio, su impedancia es 50 ohmios y esto 40 kilovatios. Ojo, esto 40 kilovatios es potencia pico máximo, ¿no? Eso es, 40 kilovatios. Y ahí están sus características técnicas, la medida nominal, el material, coarrugado, cómo está, la flexibilidad del material conductor, en fin, el peso, el diámetro, ¿sí? La chaqueta, todas las características. Aquí está de nuevo, está repitiendo la velocidad, la banda de frecuencia de operación, y otros, la impedancia, miren aquí la impedancia característica, 50 ohms menos 1 ohmio. Las funciones de la temperatura, cómo se mantienen sus valores, incluso para almacenar, tiene su temperatura de almacenamiento. ¿Ya? En fin, y todos los demás, sus pesos, sus dimensiones, y ahí están sus demás parámetros. ¿Ya?
Sí, las potencias son muy grandes. Este cable también tiene sus particularidades, ¿no? Este, algunos se pueden mantener aquí presurizados para mantener la temperatura más estable, ¿ya? Bueno, ahora les voy a presentar de un proyecto de grado. Esta es una radio base de Entel, ¿no? Este es un proyecto de grado de uno de los ex estudiantes y su proyecto de grado consistía en optimizar la cobertura de las celdas que tiene Entel para cubrir la zona en que está la Facultad de Ingeniería, porque hay celdas de Entel en el edificio Ayla Ayacucho, hay otra celda por el mercado Yungas, y entonces toda esa zona, básicamente había que optimizar eh, la cobertura. Entonces eso implicaba analizar todas las celdas y todas las particularidades que tenía para cubrir con la mayor calidad de servicio estas zonas centrales, ¿ya? Y entonces, para eso, las estaciones bases, una vez que se instalan, después pueden ser modificadas para mejorar la cobertura, pero hay una certificación de funcionamiento de la estación base, ¿no? Estoy hablando de las estaciones bases, las celdas de la telefonía celular, ¿sí? Y entonces tienen que evitar ruidos en los canales, ¿sí? Y tienen que tener medidas importantes de la relación de onda estacionaria, ¿sí? Cómo va variando la onda estacionaria a lo largo de la línea, es importante. Y para eso, por ejemplo, utilizan este equipamiento y este sistema, ¿no? Entonces, todo esto ya está, este equipo especial va a dar diferentes parámetros, ¿sí? Entonces, envía una luz y analiza el rebote, y para determinar ciertos parámetros para certificar que la línea de transmisión, que forma parte de todo el sistema de la radio base, cumpla con los estándares, ¿no? Y estos son los parámetros que ya están definidos por ese equipo, ¿no? Simplemente son referenciales, lo que lo quiero mostrar después es el resultado final. Entonces, por ejemplo, miren, acá está también, ya sabemos lo que es el parámetro ROE, ¿sí? Aquí están las frecuencias, aquí están los valores en los que se hace la medición. Esto obviamente depende del equipo con que esté haciendo. Todo esto. Para este equipo particular, simplemente esta es una referencia que para analizar en detalle esto hay que analizar en qué parte se está haciendo las medidas. Pero aquí está nuestro parámetro que ya conocemos, ¿no es cierto?